Buenas tardes a todos y a todas. Bienvenidos a este acto de presentación del libro de Juan Espino del Toro, Memoria de un ciudadano que fue alcalde. Darle la bienvenida a todos y a todas. Como no, también agradecer la presencia de don Antonio Morales, presidente del Cabildo, y el alcalde de Agüime. Muchas gracias por la presencia. Y el acto va a ser muy sencillo. Lo importante es que al final ustedes se hagan con el libro, lo compren y saquen sus propias conclusiones. Y para ello va a estar compuesto la mesa por Juan Ramón Hernández Valerón, que es el prologuista de este libro y además pues el que ha hecho el estudio para posteriormente hacer una descripción de lo que hay en este libro. También el concejal de Cultura, don Jesús Monzón, por supuesto Juan Espino, el autor del libro. Y en el intermedio pues Dante ha preparado un vídeo que dura unos 10 minutos con unas intervenciones y que después ya lo veremos. Don Jesús Monzón tiene la palabra. Buenas noches. Buenas noches a todos y a todas. En primer lugar, dar la bienvenida y las gracias por asistir a esta presentación del libro de nuestro compañero, amigo y vecino, don Juan José Espino del Toro, a las autoridades, familiares, amigos y vecinos de nuestros municipios y otros municipios colindantes. Es un placer, un orgullo y sobre todo un honor compartir y poder ser partícipe de esta presentación, ya que hablamos de una persona entrañable, que ha trabajado y trabaja muchísimo por este municipio. Las 4 personas que hoy compartimos esta mesa o este espacio tenemos un vínculo en común. El vínculo es la educación, o ha sido la educación. En diferentes etapas o estadios de la vida hemos estado unidos a la docencia. Y me amparo en este vínculo porque el libro que hoy se presenta debe ser un guiño más a todas las edades. Es una muestra más de cómo siempre debemos estar formándonos, de cómo siempre hay lugar, espacio y edad para formarse a través de las letras. No he hablado nada del libro ni del contenido del libro, porque creo que para eso están mis compañeros con más licencia y credencial para hacerlo que un servidor. Una vez más, gracias Juan, y te deseo los mayores éxitos. Bueno, por mi parte, en primer lugar agradecerle a Juan que me haya hecho partícipe también de este libro, en este caso lo ha preferido como alcalde, y a Juan que uno lo conocía cuando uno era joven, era niño del gran maestro de inglés, que por cierto, muchas personas actualmente hoy son profesores de inglés, porque él impartía esa docencia y lo hacía muy bien. Posteriormente empieza en el mundo de la política y después del mundo de la política vuelve a la docencia y acaba la carrera de historia además con gran satisfacción, y ahora creo que está disfrutando lo que a él le gusta. Siendo sincero, sobre todo conmigo mismo, tengo que reconocer la dificultad para escribir la presentación del libro que tienen ustedes en sus manos. Dificultad sobrevenida por lo complicado de glosar en pocas palabras la dilatada vida personal y política de Juan Espino, y también responsabilidad, pues tengo además el temor de no estar a la altura de la persona que ha plasmado en papel toda su experiencia, sus vivencias, alegría y también sinsabores, al frente de una institución como es nuestro municipio, nuestro ayuntamiento. Hace un recorrido que comienza antes de que nos dotáramos de un sistema democrático, dándonos a conocer aspectos de la vida de entonces, de los deseos de libertad, de los deseos de libertad, de las injusticias de la época, así como de las inquietudes y de cómo se las tenía que ingeniar para remover conciencia, lo cual era harto difícil por las circunstancias que ya hoy todos conocemos. En estas memorias, una vez que ha pasado 14 años en que Juan Espino del Toro dejó la vida política para volver a la docencia, y ya con la perspectiva y la tranquilidad necesaria que da el tiempo para ver las cosas en su justa medida, nos relata con detalle el ingenio que se encontró en 1983, sus carencias, sus necesidades básicas, las penurias que pasaban los ingenienses de entonces. Pero también hay que resaltar que afrontó todo ello con la mochila cargada de mucha ilusión por revertir la situación, teniendo claro lo que quería para su pueblo. Así, poco a poco nos cuenta, como casi de la nada,
se fueron poniendo los cimientos de lo que hoy día tenemos y que vemos con naturalidad. Por eso estas memorias demostrarán a los más jóvenes que Ingenio no ha sido como lo conocemos y que el autor del libro fue fundamental para colocar Ingenio en el mapa, a base de tesón y mucho esfuerzo, tanto de él como de los equipos que le acompañaron durante los 19 años en el que fue alcalde. En vez de capítulo, el libro va desgranando aquellos hitos importantes donde se advierte según se avanza los logros alcanzados en beneficio de la comunidad, con el objetivo puesto en el llamado estado del bienestar. Alternativamente, nos recuerda los resultados de los comicios electorales, así como da cuenta de todos los partidos políticos que concurrieron a los mismos. No podemos obviar su paso por el Cabildo Insular de Gran Canaria, del que fue consejero durante 16 años, donde dejó su impronta al frente de la sanidad, alcanzando lo impensable, que el entonces Insalud asumiera el coste de los hospitales que hasta ese momento ahogaban la economía de la primera institución de la isla. Después de 19 años, tuve el honor de sucederle como alcalde de Ingenio, pues su generosidad le llevó a dejarlo un año antes. Ahora, 14 años después, siento aún el orgullo de haber ocupado el lugar de una persona que cambió el rumbo de Ingenio. Muchas gracias, Juan. Hicimos tantas cosas juntos. Nos llegamos hasta a encerrar en el despacho de Manuel Hermoso para reivindicar nuestra desaladora, nuestra depuradora, nuestro ciclo integral del agua. Defendimos mucho ese proyecto de 3 municipios avanzando juntos. Nos reunimos, eran reuniones incansables con las administraciones, entre nosotros, buscando siempre el diálogo, el consenso. Bueno, yo es que no sabía de esto porque ahora yo juego con desventaja. Ahora lo que voy a decir yo aquí estará muy por debajo de todo lo que han dicho estas personas, pero en fin. Bueno, empiezo. Buenas noches a todos los hombres y mujeres que se encuentran hoy aquí arropando a Juan Espino del Toro en la presentación de su memoria. Para mí es un placer y un verdadero honor participar en un acto tan entrañable. Cuando Juan me envió el borrador que había escrito para que lo leyera, no me cupo mayor orgullo. Me enfrasqué en su lectura y no lo terminé esa noche porque me lo impidieron sus 400 páginas. No tengo que aclararles que el libro me atrapó y lo hizo de tal manera que lo finalicé al siguiente día. Después, como obedeciendo a una necesidad, le envié un correo electrónico para felicitarlo porque, desde mi modesta opinión, consideraba que estaba bien narrado y porque lo que contaba me parecía que tenía un enorme valor para todos aquellos que quisieran conocer la historia de Ingenio desde fines de los 70 hasta 2002, año en que voluntariamente abandona el cargo. Con el paso de los días lo leí 2 o 3 veces más, ahora con más tranquilidad y sosiego, ya que había contraído la enorme responsabilidad de corregirlo y prologarlo. Lo primero que me llamó la atención de esta memoria fue su título, Memoria de un ciudadano que fue alcalde, pues pensé que no lo había elegido al azar, sino que obedecía a razones de más alta consideración. La lectura del texto me vino a confirmar lo que yo intuía. Y me explico. Dice Juan Espino que una vez que paseaba por los jardines del Hotel Gloria Palace junto a Mario Suárez, el que llegó a ser presidente de Portugal, le comentó su extrañeza al comprobar cómo una persona que había ocupado la más alta magistratura del Estado pudiera ser tan asequible y llano, y que éste, sorprendido, le contestó que eso formaba parte del ideario republicano, que hoy ocupas un cargo y estás en la altura de ese cargo, pero cuando mañana lo dejes, vuelves a ser un ciudadano más. Yo creo que Juan, no sé si desde ese momento o mucho antes, lo tuvo siempre claro. Estuvo en la altura del cargo que ocupó, pero cuando lo dejó, volvió a ser un ciudadano más. Se reincorporó a sus clases de inglés, a su profesión de maestro de escuela, como antes nos gustaba decir. Podía haber optado a ocupar un alto cargo o a que lo incluyeran como candidato
en una lista al Senado, ese cementerio de elefantes, como lo definen algunos. Pero no, supo vencer esa tentación, aunque también es verdad que nuestra gente de ingenio no lo hubiera comprendido, porque todos sabemos aquí que Juan Espino no es elefante, sino toro, de apellido, claro. Cuando echo la vista atrás y recuerdo los años de mi primera juventud, me asalta cierta desazón aún, pues me viene la imagen de un pueblo en blanco y negro, de una gente triste y sumida en la pobreza, con una falta de libertad estremecedora y con el miedo a flor de piel. Cuando en 1976 me incorporo como maestro a un colegio del pueblo, percibía que los tiempos empezaban a cambiar poco a poco. Aunque todavía la gente que llevábamos barba y pelo largo continuábamos siendo sospechosas de casi todo. Y para descalificarnos, los trasnochados defensores de la dictadura nos llamaban comunistas, que era, según ellos, el peor calificativo que nos podían lanzar, porque decían que queríamos acabar con todo. Las advertencias y veladas amenazas continuaron unos años más, hasta que la llegada de la democracia nos igualó teóricamente a todos. Enseguida, como por arte de magia, aquellos se volvieron demócratas convencidos. ¿Qué cosas? Mientras leía esta memoria, tenía cada vez más claro que uno es hijo de un lugar, un tiempo y unas circunstancias, porque de lo contrario no podía entender las razones que llevaron a un grupo de hombres y mujeres, entre ellos Juan Espino, en los últimos años de la década de los 70, a tomar la iniciativa y a participar en política y a acceder a cargos de responsabilidad, que tendría que deberse también a su elevado optimismo, a su enorme fe en la recién llegada democracia y al afán por querer cambiar la triste realidad de un pueblo que representaba mejor que ningún otro el atraso cultural, político y económico de aquel denominado triángulo de la pobreza cuando se quería hacer referencia a los pueblos de la comarca del sureste de Gran Canaria. Ahora sé que representaban a toda una generación de hombres y mujeres que proclamaban un nuevo concepto del mundo y de la vida, y que todos, cada uno en su profesión, hicieron todo lo posible para ir modificando las estructuras sociales, políticas y culturales de aquella sociedad que se resistía con uñas y dientes a ser cambiada, temerosos aquellos que la sustentaban de que echasen por tierra su estatus permanente conseguido a lo largo de la tan dilatada dictadura. Escribe Antonio Muñoz Molina, en un reciente artículo publicado en El País Semanal, que el mundo que vivimos ahora no tiene nada que ver con el de entonces. Se refería a los años 60. Como si nos separaran de él no décadas, sino siglos. Eso lo constatamos nosotros aquí. Los casi 40 años pasados desde finales de los 70 no parecen 4 décadas, sino 4 siglos, pues la realidad es bien distinta gracias al esfuerzo de muchas personas como Juan Espino. Me siento muy orgulloso de pertenecer a una generación de hombres y mujeres que se metieron en política buscando un sueño casi imposible, en donde ser concejal en aquellos tiempos no era un oficio apetecible y mucho menos un medio para ganarse la vida. Por eso quiero aprovechar la ocasión para honrar desde estas líneas a todos aquellos y aquellas que tanto desde la responsabilidad de gobierno como desde la oposición trataron de hacer un mundo mejor para el resto de la ciudadanía, algunas veces con más acierto, otras con menos, pero siempre con mucha ilusión y ganas. No puedo estar más de acuerdo con Juan Díaz, actual alcalde de Ingenio, cuando dice que el paso del tiempo nos da la perspectiva y tranquilidad adecuada para ver las cosas en su justa medida y aprender a darle mayor valor a los hechos pasados. Creo sinceramente que la lectura de este libro me ha servido justo para eso, para dar mayor valor a todo lo que se consiguió en los 20 años de su mandato y también para afirmar que fue un tiempo de muchas luces, aunque bien es cierto que hubo algunas sombras que impidieron a veces dejar pasar la luz con toda la intensidad que se requería y que el autor de estas memorias es el primero en reconocer. Cuando cada uno de ustedes lea este libro, sacará sus propias conclusiones, eso es evidente. Las reflexiones que hace el autor a unos les gustarán, a otros les podrán parecer exageradas y partidistas, y algunos considerarán que lo que ha pretendido Juan Espino
es tratar de justificar las actuaciones de su dilatada labor política. Y eso está bien, no solo porque una misma realidad puede ser percibida de manera distinta por cada uno de nosotros, sino que además denota la pluralidad de pensamiento que debe existir en una sociedad democrática. Pero estoy convencido de que todos aquí presentes y los futuros lectores de esta memoria no podrán negar lo evidente, no podrán ignorar los cambios sustanciales que experimentó este municipio en los casi 20 años de gobierno presidido por este ciudadano que llegó a ser alcalde. Todos debemos celebrar que esta parte de la historia se vea reflejada en un libro para que las generaciones presentes y futuras puedan acercarse a consultarlo. Por ello, les invito a que lean esta memoria con interés y sin ningún tipo de prejuicios. Decía García Márquez que la vida no es la que uno vivió, sino la que uno recuerda y cómo la recuerda para contarla. Yo pienso que lo escrito en este libro refleja parte de la vida que recuerda Juan y que la ha contado tal como la recuerda. A mí, esta memoria de un ciudadano que fue alcalde me parece muy interesante, creíble y acertada, pero tal vez no esté siendo todo lo imparcial que quisiera debido a la amistad que me une a Juan Espino desde hace mucho tiempo. Y como el tiempo de nuestra vida corre tan deprisa, con el paso de los años he aprendido a no postergar los agradecimientos. Por ello, quiero finalizar mi intervención felicitando al autor, agradeciéndole la publicación de este libro que sin duda enriquecerá enormemente la bibliografía existente sobre la historia de Ingenio y, por supuesto, agradecerles también a ustedes la atención prestada. Muchas gracias y buenas noches. Bueno, pues a continuación, el autor del libro, pues Juan Espino, pues tendrá que exponer y decirnos lo que considere, sobre todo para invitarnos a que lo lean. Y como decía el otro día un compañero, oye, si el libro está mal, no me digan nada. Antes que nada, muchas gracias por su presencia aquí. La única cosa que lamento es que el sitio se haya hecho un poco corto. Y permíteme, antes de empezar a leer las mal pergeñadas notas que tengo, que haga un paréntesis de reconocimiento a una persona que aparece en el libro, que fue concejal y que falleció hace un par de días, Tomás Piera Estupiñán. Vaya nuestro recuerdo hacia una persona que fue concejal de este ayuntamiento. ¿Por qué escribir un libro? ¿Por qué escribir unas memorias? ¿Por qué salir del tranquilo y sosegado anonimato y volver a poner sobre mí el foco de atención del que voluntariamente me aparté hace ya 14 años? Esta y otras preguntas del mismo tenor me las he estado haciendo desde hace algún tiempo y las respuestas no surgen fácilmente. La más convencional y tópica: completar ese ciclo vital de plantar un árbol, bla, bla. Árboles he plantado muchos en mi vida. Ocupan una parte importante de mi ocupación como jubilado. Tratar y cuidar con mucho mimo naranjos, olivos, aguacate y otras especies frutales. Hijos he tenido 3 con una gran mujer. Solo me faltaba el esfuerzo de alumbrar un libro. Pero un libro no se escribe de cualquier manera. Hace falta tener algo que decir y talento para verbalizarlo. Mi trayectoria pública durante la parte central de mi vida podría ser una buena excusa. En cuanto a la habilidad para narrarla, serán los potenciales lectores lo que la juzgarán. Puedo dar una segunda razón más, ligada más a la vanidad de la que no soy ajeno, la trascendencia a la posteridad de unas memorias necesarias e inevitablemente subjetivas, que alumbren a las generaciones venideras cómo una persona que vivió una época ya pasada pensó, actuó y se comportó, y todo ello en primera persona, algo de cierto valor para los investigadores que, más allá de los fríos hechos,
buscan motivaciones y formas de pensar de sus antepasados. Así me lo manifestó hace unos años el magnífico y prolífico historiador Pedro Quintana Andrés, con el que habitualmente compartía mesa en el Archivo Histórico Provincial, en mi afán de ejercitarme en la dura tarea de aprendizaje de investigador histórico después de mi tardía culminación de los estudios teóricos de historia. Pedro me hizo una pregunta directa: ¿por qué no escribes sobre tus años de alcalde? Le respondí cándidamente qué interés podía tener lo que un alcalde hizo o dejó de hacer. Dice: mucho, me respondió rotundamente. Para los historiadores es vital conocer de primera mano lo que un responsable público manifestó sobre hechos acaecidos en su época y cómo los afrontó personalmente. Y es lo que más falta en todos los documentos históricos de cualquier época. Lejos de considerarme a la altura de tantos eximios regidores que este pueblo y esta isla han tenido, consideré, sin embargo, que un repaso, una revisión, una evocación de unos años cruciales en la historia de las 3 últimas décadas del pasado siglo en nuestro país, partiendo de las primeras elecciones democráticas de 1979, después del larguísimo paréntesis de la dictadura, y partiendo de la célula primaria y más antigua de la comunidad, los ayuntamientos, puedan alumbrar a las futuras generaciones a comprender cómo se vivieron aquellos apasionantes años de cambio y convivencia democrática. Porque las vivencias de un pueblo mediano de España, como es el nuestro, tienen profundos paralelismos y similitudes con cualquier otro de nuestra geografía canaria y española. No los hechos concretos, los grandes o pequeñas realizaciones y transformaciones, sino cómo las vivieron sus protagonistas, sus motivaciones y anhelos, sus triunfos y fracasos. Y todo ello según su visión personal y por lo tanto subjetiva, pero que es de inestimable valor para los investigadores históricos, sobre todo para los interesados por las mentalidades de cada época. Por eso, lo que he aprendido con este libro no es más que la memoria de quien esto suscribe, personal, subjetiva y sometida a los errores y omisiones, parcialidades y deformaciones a los que cualquier ser humano está sujeto. He intentado hacerlo de manera honesta y coherente con mi forma de pensar, sin intención alguna de ofender a nadie, pero no ocultando la crítica, siempre política, nunca personal, o el elogio cuando lo he creído oportuno. Más allá de unas memorias, también hay una buena parte de historia, objetiva, aunque no neutral, como sostenía el gran maestro de historiadores que fue don Manuel Tuñón de Lara. La relación de listas y resultados electorales, quizá poco atractivos para los lectores, son una modesta aportación a la evolución del comportamiento electoral de nuestro pueblo, tanto a nivel local como nacional. También la pretensión de señalar que la comunidad donde hoy vivimos no fue siempre así, que los pasos que se han dado en favor de lograr un pueblo más justo, equilibrado, dotado, sin grandes lujos, de todas aquellas infraestructuras y servicios que facilitan una mejor calidad de vida, han costado un gran esfuerzo, que nada nos ha sido regalado. Vivimos un tiempo de cambios vertiginosos, de obsolescencia programada, de saturación de información más que de maduración y reflexión, donde lo ocurrido ayer es rápidamente olvidado al día siguiente. Hace ya cierto tiempo leí en un programa electoral que una fuerza política local presentaba a los electores una afirmación que me hizo pensar. Decía: hemos hecho más en 4 años que los socialistas en 20. Lejos de considerarlo como un recurso electoral más que todos los contendientes usan para demostrar las bondades de sus propuestas, reflexioné que el autor de aquel eslogan debía de ser una persona joven, que creía firmemente que todo lo que en nuestro pueblo se había conseguido estaba ahí desde la noche de los tiempos. Por descontado que
que tal juicio había que aplicarnos también a nosotros y a todos los que han gobernado. No hay entidad alguna que parta de cero, ni siquiera las municipalidades que ya estaban aquí antes que los poderes regionales o los propios estados y naciones. He titulado el libro como memoria, descartando el plural del sustantivo, gracias a un feliz error de mi editor, que en las correcciones y pruebas, porque al ver la palabra me vino a la memoria una definición, para mí magistral, que dio a Joaquín Soler Serrano, ¿se acuerdan?, el gran periodista de A Fondo, don Juan Rodríguez de Oreste, alcalde que fue de Las Palmas, cuando fue emplazado por aquel para que le diera una definición de qué era para él cultura. Don Juan, sin dudarlo mucho, le respondió: cultura, mi niño, como empleó el canario ese, cultura, mi niño, es lo que queda cuando todo se olvida. Me lo apliqué. Memoria son recuerdos y vivencias, sujeto a la falibilidad del memorialista. Memoria es el pozo, lo que queda indeleblemente grabado de toda una vida o parte de ella. Estoy seguro que voy a recibir críticas de algunos compañeros porque me he saltado situaciones, hechos e hitos que ellos considerarían irrelevantes. Posiblemente. Pero si fuera así es que no dejaron huella en mí, amén de no desear ser tan exhaustivo que convirtiera la obra en un tocho demasiado indigesto. Y es también que, desgranando los recuerdos y vivencias que relato, me di cuenta cabal que así como me afluían con facilidad estos recuerdos referidos a tiempos bastante remotos, sin apenas esfuerzo, los referidos a los años siguientes de gestión y trabajo al frente de nuestro pueblo, se me hicieron más difíciles y borrosos, teniendo que recurrir sistemáticamente a los documentos y actas de los plenos, que si bien tenían más rigor, perdían irremediablemente frescura y amenidad. He sacado la conclusión de que la labor diaria de la vida municipal puede llegar a ser rutinaria y hasta embrutecedora. Te sustrae espontaneidad y frescura. Por eso siempre me resonó el calificativo de político como algo lejano a mis percepciones. Me consideré siempre más como un gestor que como un político. Y sobre todo, dejo claro en la obra que lo coral se impone a lo individual. La gestión de la cosa pública nunca es obra de una sola persona, por muy capaz que ésta sea. Es el fruto de una labor de equipo, un coro, que cuando más conjuntado será, mejor será la música que produzca. Por eso no quiero terminar sin nombrar uno a todos los que durante muchos años me acompañaron en esa dura pero ilusionante tarea de lograr un pueblo mejor. Fueron 38 hombres y mujeres que dieron lo mejor de sí mismos. Estos son sus nombres: Tomás Ruano Pérez, Francisco Ruano Álvarez, Jesús Espino Santana, Juan Ramón Pérez Valerón, Juan Espino Romero, María Jesús Martín González, José Estupiñán Díaz, Ángel Sánchez Suárez, Vicente Santana Castillo, que en paz descanse, José Pérez Estupiñán, José López Vega, Conchi Hernández Valerón, Juan Jiménez Santana, Jacinto González Jiménez, que en paz descanse, Juan Antonio Rocamora Carmona, Epifanio Hernández Dávila, que en paz descanse, María del Pino Martel Rodríguez, Antonio Galván Díaz Espino, Juan Díaz Sánchez, Juan Agustín González Romero, José Enrique Hernández Rodríguez, Ángel Navarro Santana, José Miguel Ramírez Santana, Francisco Hernández Ruano, Juan Ramón Hernández Valerón, Juan Andrés Sánchez Hernández, Juan Enrique Báez, Manuel Estupiñán Hernández, Diego Vega Sánchez, Nieves Ramírez Quintana, Saulo Valerón Galván y también Lorenzo Valerón Santana, Antonio Ramírez Pérez, Eugenio Alemán Ramírez, Abraham Artiles Suárez, Antonio González López, José Cáceres Peña y Francisco Sánchez Pérez. A todos ellos, muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias.
Bueno, yo creo que la verdad que ha sido muy emotivo después de recordarle que este acto está dentro de la celebración del bicentenario de este municipio como jurisdicción. Decirle que siempre la lectura es un acto que se vive en la soledad, donde cada uno mastica, devora un contenido, reflexiona y saca su propia conclusión. Desde que publica entiendo que deja de ser del autor para que sea nuestro, y les invito a que lean el libro, que lo disfruten y que saquen ustedes sus propias conclusiones. Y de esta forma pues queda presentado el libro Memoria de un ciudadano que fue alcalde. Muchas gracias.